Pero bueno, me confirmó el Señor el mensaje. Vi un grupo de niños aquí y yo soy muy llorón con ellos, con los niños. Puedo agarrarme a trancazos con 7 pelados, pero no me pongan la debilidad con los niños. Una generación inocente, niños donde ocupan la dirección de un padre, donde ellos en su inocencia están aquí gracias a Dios por la pura misericordia de Dios. Y hay una generación que debemos de aprender a resguardar, a cuidar como la niña de nuestros ojos. Y yo creo que hay un periodo de tiempo donde la iglesia ha descuidado mucho en cómo preservar una generación. Han venido épocas, hermanos, yo no estoy muy viejo, pero yo nací en 1900, no te interesa, pero no estoy muy viejo. Pero yo recuerdo la educación que nosotros de niños recibimos, ahora al tipo de vida que los niños modernos tienen. No podemos culpar únicamente a las redes sociales, ni podemos echar la culpa a que la vida es distinta a como era antes. No, porque tenemos la misma palabra de Dios. Entonces no podemos atribuir que se están perdiendo una generación por culpa de la tecnología o por culpa de X o Y razón. Sin embargo, a la luz de la Biblia encontré algunos principios que yo quisiera enseñarles en esta tarde. El tema se trata de cómo preservar nuestra generación y quiénes son responsables de hacer que eso ocurra. Vaya conmigo a Jueces, por favor. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, por favor. Y quiero por favor que vayan al versículo 1 al versículo 10. Si se acostumbran a ponerse de pie en la lectura, háganlo, hermano, por favor. Vamos a leer los primeros 10 versículos solamente, de una manera alternada. Jueces capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Jueces 2, versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros todos, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de siervo de Jehová, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Padre celestial, agradecemos mucho la oportunidad. En verdad, Señor, este grupo de hermanos, sin lugar a duda, han venido a escucharte a ti, Señor. De ninguna forma han venido a escuchar la voz de tu siervo. Espíritu Santo, dirige mis labios, Señor, que tu palabra sea predicada con libertad, sea de ánimo, sea de consuelo, sea de exhortación, sea de bendición conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de que cuando muera su alma va a ir al cielo, Señor, sálvales, por favor.
toma control absoluto de las palabras, de cada enseñanza, cada aplicación. Señor, ninguna palabra que no sea para la necesaria edificación del cuerpo, permitas que salgan de mis labios, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo y por tomar el control de este mensaje. En el nombre glorioso de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, muchas gracias. ¿Cómo preservar nuestra generación? La época de los jueces nos relata una época un poco hostil, ¿no? Era una época muy complicada por el pueblo de Dios, aunque ellos ya habían experimentado por algún tiempo la mano de Dios. Habían Dios mostrado su poder de muchas formas. Sin embargo, esta época no había un gobierno, no había reglas, no había autoridad, no había un rey, no había un juez. Aunque se levantaba Dios un juez, y era cuando Dios traía paz sobre ese pueblo eventualmente y por épocas. Vimos aquí un juez, Sansón, ¿verdad? El niño más fuerte que estaba aquí, bien, ¿verdad? Fuerte. Yo le vi los gatotes como que se iba al gym ese niño, ¿verdad? Y dije, wow, y cuando Dios levantaba a un juez, traía paz. Sin embargo, la época en la que vivía, o está escrito esta lectura, era un periodo sin gobierno, anarquismo. No había absolutamente alguien que dijera, hey, tienes que guardar estas reglas porque esto es lo correcto. No había reglas al respecto. Y bajo este concepto nos relata la Biblia que se levanta una generación que no conocía a Jehová. Y para mí considero en lo personal que es el versículo más triste que puedes encontrar en la Biblia. Porque imagínate todo el trabajo que nosotros hemos hecho como padres, todo lo que nosotros hemos hecho, nos hemos esforzado, hemos trabajado, nos hemos desvelado, hemos tratado de tener una casa, para que al fin de cabo nuestros hijos terminen mal. ¿Cuál fuera el sacrificio que nosotros hicimos? Estaba platicando con un pastor amigo mío la semana pasada y me decía el pastor, prediqué en su iglesia, y me decía, pastor, yo no tengo la iglesia más grande, no tenemos miles aquí. Me gustaría, pero mira, somos un grupo menor y predícanos, dice, pero tengo una virtud muy grande, dijo. Todos mis hijos están aquí, todos. Y le dije, pastor, usted es victorioso por eso. Usted tiene una gran victoria, no se sienta mal por la audiencia. Es más, deberíamos de respetarle a usted por su gran labor. Si pudiésemos nosotros catalogar a Noé como un predicador bautista fundamental, cuando él empezó su iglesia, para nosotros los fundamentales pudiéramos criticarlo porque tanto tiempo predicando y no tuvo una audiencia mayor más que sus propios hijos y su esposa y sus nueras. No tuvo más audiencia. Solamente ellos, pero fue un tremendo hombre de Dios, lleno de gracia del Señor, lleno de fe, donde él se impulsó a trabajar. Escúcheme, por más de 100 años construyendo un arca, donde Dios estaba preparando un diluvio para que su propia familia se salvase. Y construyendo, él pudo convencer a su familia. Yo puedo convencerte a ti hoy en este mensaje, pero si no convenzo a esa mujer o a mis hijos, es ruido solamente. Sin embargo, voy a algo específicamente. Vea por favor en el capítulo 2, el verso 7, hermanos. Voy a algo, no se me vaya a dormir. Dice, capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo. ¿De quién? Eso es interesante. Porque si el pueblo había servido a Dios, había servido a Jehová durante el liderazgo de Josué, es porque había un hombre que podía poner las reglas, que podía poner el fundamento donde las familias pudiesen crecer. Y dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, habían sido testigos de todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Evidentemente vemos a la luz de la escritura que, hermanos, mientras Josué estaba ahí, todo pasaba bien. Mientras los ancianos estaban ahí, todo pasaba bien. Pero mi pregunta es, hermano, ahorita quizá el barco no se está hundiendo en tu casa,
Los niños están aquí, tu familia está creciendo en la gracia del Señor, tienen temor de Dios y tus hijos, es el orgullo, ¿verdad? Qué bendición que sirve. Pero ¿ya te has cuestionado esto? El día que Josué murió, todo se vino abajo. Cuando los ancianos murieron, se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Qué va a pasar el día que tú y yo no estemos ahí para dar dirección a esos muchachos? ¿Qué va a suceder, hermanos, el día que tú no estés en casa? El día en que nosotros, hermanos, estemos ausentes en la presencia de tus hijos, lo único que va a quedar en ellos es el recuerdo del ejemplo, el temor, el amor de Dios, la fidelidad que tuviste. Y hermanos, y todo esto para que se levante una generación que no conocía a Jehová. Yo he escuchado jóvenes que dicen: ya solo espero el día que yo sea adulto. El día que yo nada más pueda ya tener mi trabajo, poder mantenerme para largarme. Esa es la palabra largarme de esta casa. No aguanto. Wow, hermanos. Y es interesante poder ver que, hermanos, aparentemente todo está bien, pero en realidad no lo está, porque hay un gran problema. Se está perdiendo una generación. Y eso es demasiado triste. ¿Quién es el responsable? Pues por eso lo traigo a la iglesia. Espérate, hermano, espérate. No es responsable la iglesia de hacer permanecer una generación. Mira, tengo mis 2 hijos, ahora sí puedo decir, solteros, y los tengo en un instituto bíblico ahí en San Luis Potosí. Pero el que yo tenga a mis hijos en un instituto bíblico lleno de reglas, lleno de supervisión, no me garantiza a mí que ellos ya están exitosos en el camino del Señor. No me garantiza a mí nada. El que tus hijos vengan a la iglesia, a lo mejor, hermanos, hasta salen peor de aquí. ¿Sí me estoy explicando? A veces se avientan unas palabrotas. ¿Y dónde lo aprendiste? En la iglesia. ¿Dónde? ¿Y quién la dijo? Pues el hijo de fulano de tal. Ay, Señor, ¿y dónde la aprendió? En el taller. Híjole. Entonces, es necesario entender que mientras yo vivo, hay la esperanza de dirigir o dar dirección sabia a este grupo de niños o jóvenes que Dios ha encomendado en nuestras manos. ¿Qué va a pasar? Piensa por un segundo. Tú mueres, ¿quién se va a quedar peleando? Mi abuelo murió, pastor, y dejó problemas. Mi abuelo como es ejidatario, dejó terrenos, unas hectáreas ahí. Y pues mi abuela no sabe leer ni escribir. Entonces un tío de ahí se aventó y dijo: no, pues yo agárrenme, no sé, albacea, no sé cómo se llama esa cosa, y yo soy el bueno y les reparto a todos lo que les toca. Y pues vendieron las hectáreas y le dieron unos milloncitos a mi abuela. Ay, cómo quería a mi abuela en esa época yo. ¿Quién la quiere, abuelita? Mi abuela tiene 96 años, pastor. 96 años tiene mi abuela. Pues mi tío sí cobró el dinero, pero no repartió a nadie. Nada. Le dije yo: si mi abuelo vive, se vuelve a morir del coraje de lo que hizo este hombre. No, a ninguno, son 8 hermanos. Él se quedó con todo y a nadie le dio absolutamente nada, diciendo: no me ha dado el licenciado, no me han dado el dinero, y puras largas. Me dijeron que firmaran esta hoja todos. Y todos mis parientes firmaron, mis tíos firmaron las hojas, pero dándole la autoridad a él. Y cuando ellos reclamaron al abogado: oye, si el dinero, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo se lo di? Desde la primera vez. ¿Qué problemón dejó? Y yo me puse a pensar, dije: wow, si mi abuelo hubiera sido cristiano, ¿qué tal si en vez de haber hecho eso, mi tío, hubiéramos entregado en el corazón de nuestros hijos como herencia el temor a Dios? El caminar correctamente delante de los ojos de Dios, el no faltar a la iglesia, leer la Biblia, el tener devocional diario. Si viéramos tan solamente, hermanos, dado dirección a nuestros hijos. Y hay muchos padres aquí, escúchame, hermano, muchos padres aquí quejándose de que sus hijos ya no quieren nada con Dios.
Cuando eran niños eran controlables. Cuando eran niños venían contentos a la escuela dominical. Cuando eran más pequeños venían con esa gracia. Se presentaban aquí y decían un hermoso versículo. Y nosotros tómele y tómele fotos porque era una gracia y una emoción. Pero nada más se enamoran. Nada más se fijan en ese triste chamaco mide calles y come cuando hay. Empieza a decir, ya no quiero ir a la iglesia hoy, mamá. ¿Pero por qué? Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Pero fue por la ausencia de liderazgo. Fue por la ausencia de esos ancianos cuando murieron, la ausencia de Josué cuando murió. Se levanta una generación, y lo más triste del versículo es que no solamente se levanta una generación que no conoce a Jehová, el versículo termina diciendo ni la obra que él había hecho. Y le hablan, oye, y ya te contaron lo que Dios hizo, cómo abrió el mar y cómo hizo 10 plagas en Egipto y nos trajo libertad y pudimos después de más de 400 años ser libres de Faraón. Y no, nadie me dijo de eso. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Y lamentablemente una generación se levanta que atea, hermanos. Yo en mi iglesia tengo muchachitos que de chiquitos, pastor, ya me rebasan, están grandes, y ahora dice, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Tantos años aprendiendo de Él, y ahora que ya tienes supuestamente sentido de la razón, sentido común, ahora me sales con que ¿quién es Dios? Por la otra parte, me emociona mucho esto, pero acabamos de ir a una conferencia en Oaxaca, no, Chiapas, perdón. Y estábamos predicando, yo y otro pastor, y hermanos, no recuerdo, 4 o 5 de los jóvenes que llevamos nosotros recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Dije, yo sabía que tú eres salvo. Salías a ganar almas conmigo. Salíamos a las calles a predicar el evangelio. Era una muchacha muy fiel, ganadora de almas, y ella dijo, yo necesito recibir a Cristo. Yo no podía creer cómo una generación se pudo rescatar solo por el asumir que ellos ya eran salvos. Y papás, tú asumes que tus hijos son salvos. Tú vives confiado pensando que porque lo trajiste a la iglesia ya es como el amuleto de la buena suerte. Te va a ir bien, hijo mío, toda la semana porque ya te confesaste. Árale, lo que sí. No, hermanos. Es tu responsabilidad guardar una generación para Dios. Es tu responsabilidad. De nadie más. Se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Vaya conmigo al libro de Job, por favor, y un gran ejemplo que nos permite ver Job en el capítulo 1. Job, por favor, el capítulo 1. Y nota lo que dice la palabra de Dios en el versículo número Job 1:3 dice. Job 1:3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban para llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de su convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás, nota lo que dice, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Inicia el relato diciendo, mira, Job se catalogaba las riquezas que tenía las riquezas que tenía, diciendo tenía tanto, tenía esto, y por ende si era bendecido Job materialmente, sus hijos también. Los hijos varones invitaron a sus 3 hijas mujeres y hacían en cada una de sus casas hacían fiesta. Job preocupado dijo, oyes, ¿por qué tanta fiesta? Señor, voy a ofrecer sacrificio por mis hijos. Nota, por si quizás
Alguno ha pecado contra ti en su corazón. Quizá alguno tuvo un mal pensamiento. Quizá alguno tuvo alguna acción que te incomodó. Señor, perdona a mis hijos. Señor, perdona a mis hijos. Señor, intercedo por los hijos. Hermanos, si tuviéramos esa pasión de orar por nuestros hijos, si tuviéramos nosotros esa bendición de poder entrar al cuarto de ellos siendo de madrugada, arrodillarnos en su cuarto y decir: Señor, pon un vallado de ángeles alrededor de este muchacho. Este es tarudo, es necio, es rebelde. Señor, cuida a mis hijos, por favor. Pero hermanos, no hacemos nada al respecto. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Nos quejamos. Y como padres somos responsables. Feliz día del padre, hermanos. Yo le dije a mis hijos: oye, no me cantaron, no me bailaron el conejito, no me hicieron nada. Báilenme algo, que canten como en las escuelas, ¿verdad? Que bailan los niños y todo eso. Pero honestamente no necesitamos ni que nos cante. Somos responsables de que el barco no se hunda. Somos responsables. No responsabilices a tu esposa, no responsabilices al vecino, no responsabilices las deudas, no responsabilices los problemas. Somos responsables de la educación de sus muchachos. Tú eres el bueno. Nadie más se va a preocupar. Job está preocupado diciendo: Señor, si mis hijos. Estaba dentro de esta acción. Siempre se me viene a la memoria un ejemplo que siempre doy. Lo voy a dar otra vez. Había una señora en una cámara de seguridad en un supermercado. La señora llevaba una niña, pero la señora era sin ofender, era muy bendecida, pues estaba bendecida la señora. Y agarró a la muchachita y ahí va. Y cuando va caminando de la mano con la muchachita, se la arrebata un fulano ahí para secuestrarla, pues. La señora se da cuenta que se la arrebata. El fulano pensó y dijo: no, esta gordita, ¿qué me va a alcanzar? No me va a alcanzar. No, hombre, hermanos, en el video se ve como las piernitas de la doñita, así, mire, así van corriendo. Gracias a Dios que en el súper ya ve que las puertas son presenciales y tardan en abrirse. Pues antes de que al amigo llegue, pues está buscando con la chamaquita ahí, buscando para que se abra la puerta y que la alcanza la señora bendecida. Y le cae encima, hermanos. De las piernas lo agarró. No, ese fulano ni con grúa lo levantan al pobre, hermanos. Salvó a su hija porque estaba bendecida. A veces es bueno ser gordito también, hermano. No crean que no. Puede salvar la vida de un hijo. ¿Quién sabe? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido esto? La señora a lo mejor tiene diabetes. Le duelen las piernas. Sí, a mí me duelen las rodillas. Ya me empiezan a rechinar. Ya uso lentes, pastor. Mire. Vale, ya soy abuela, pues ya, ¿verdad? Ya me canso a predicar. Ya no predico tan largo. Ahora, escuche con atención. Esa señora, por amor a su hija, si es posible, y se iba a agarrar hasta golpes con ese señor para que no le quitara lo más valioso que tiene, su hija. No le importaba que estuviera con dolor de espalda, no importara que estuviera con dolor de cabeza, con migraña. Esta señora corrió. Y corrió tan fuerte que alcanzó al hombre y dijo: nadie me quita lo más valioso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido tu hijo, tu hija, quien hubiera sido arrebatado de tus manos? Hubieras tenido el mismo actuar, hermano. Y no estamos haciendo nada porque en nuestras narices, nuestros hijos nos está arrebatando el diablo, hermanos. El diablo nos está arrebatando nuestros hijos. Estamos viendo una generación donde los castigamos. Hey, vete a tu cuarto, estás castigado, Juanito, Paquito, Pepito, como se llame. Vete a tu cuarto, estás castigado y no te me salgas de ahí. Y entran al cuarto, tienen wifi, celular, tablet, computadora, juegan Free Fire, juegan el Pac-Man, no, ¿verdad? Pues ya pasó de moda. Y cuando vemos las consecuencias a nosotros, hermanos, híjole, y no es por comparar, sino la época ha cambiado tanto, hermanos, que nosotros tenemos una compasión de lástima por ellos, donde decimos: es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí.
Y suena muy bonito, pero el psicólogo es lo que dice. La Biblia dice, ¿sabes qué? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Creamos una generación de muchachos que ni siquiera sirven para traer un garrafón de agua, hermanos. Ay, ama, ve tú. Juanito, ponme el agua, mijo, aquí. Ay, no lo puedo. Wow. Estamos perdiendo una generación en nuestras narices. Si tomáramos más en serio como Job lo hizo, si tomáramos con seriedad el hacer permanecer una generación que tema a Dios, que ame a Dios. Pero ¿sabes cuál es la causa principal, hermanos? Porque eso no está ocurriendo hoy en nuestros días. Vaya, por favor, y vamos a ver la causa por la cual esta generación se estaba perdiendo, hermanos. Vea conmigo Jueces, ahí donde iniciamos. En el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor: Jueces 2:1 dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, nota lo que dice el ángel: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no que, ahí está, ahí empezó, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Más adelante, después el Señor les dice, efectivamente, ustedes invalidaron mi pacto. Versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No atendisteis a mi voz, no atendisteis a este bendito libro. Y me invalidaste, no le diste el valor absoluto a lo que yo decía. Quebraste un pacto conmigo. Si tan solamente hubieras dado la importancia que debería de tener este precioso libro, otra cosa hubiera sucedido. Esa gente hubiera conocido de Dios. Si tan solamente le hubiéramos enseñado con la Biblia acerca del temor de Dios, se hubiera despertado una generación valiosa que tuviera temor de Dios. Pero invalidamos este precioso libro. Saben que nuestros hijos, papás, ya no te ven leer la Biblia, ya no nos ven orar, ya no nos ven depender de la gracia de Dios. Ahora nosotros tratamos de justificar que como trabajamos y somos los proveedores y eso es suficiente. No, tu vida espiritual es importante. A veces a los papás, y los digo con respeto, hermanos, pero nos tienen que andar acarreando como otro hijo más. Y sí, gordo, ándale, gordo, vamos, ándale. Y te hago tus tortillitas de harina cuando vengamos del culto, mi amor. Y te tienen que andar rogando. ¿Saben quiénes son los espectadores que están mirando eso? Nuestros hijos. Y los hijos dicen, bueno, esa es la forma correcta. Te tienen que rogar para ir a hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Invalidamos inconscientemente la voz de Dios. ¿Y cómo no se va a despertar? ¿Cómo no se va a despertar una generación que no conoce a Dios si nosotros mismos no le damos la importancia que merece Dios? No es tan importante como lo es el fútbol. Y cuando hay fútbol te quedas en casa y no vienes a la iglesia. Y el hijo dice, ok, quedémonos en casa porque es más importante eso. Invalidamos, hermanos, la ley de Dios. Invalidamos inconscientemente con nuestras propias acciones el no caminar con Dios. Hace que despierten una generación de niños que dicen, sí es importante, pero si no hay fútbol. Sí es importante, pero si hace mucho calor, no. Sí es importante, pero si hay mucha ropa que lavar, no. Entonces, cuando damos prioridad a Dios, no hay opción. No hay opción. ¿Sí me explico? Es que me duele la cabeza, no voy a ir a la iglesia. Ok, se te va a quitar. Es más posible que se te quite en la presencia del Señor que viendo la televisión o el celular. Invalidamos la ley de Dios.
Por favor, vean una porción de la Escritura. Y ojalá que solamente fuera la forma consecuencial que nosotros tuviéramos de fallarle a Dios. Pero mis malas decisiones pueden repercutir no solamente en sufrir las consecuencias yo, sino también mis generaciones pagar los platos rotos por haber invalidado la ley de Dios. Vea conmigo, por favor. En Éxodo capítulo 34 hay una porción de la Escritura que me encanta aquí y abre un panorama totalmente distinto a lo que estoy hablando. Nota lo que dice Éxodo 34, versículo 7. Éxodo 34, versículo 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vea conmigo la misma expresión en el capítulo 20, en el verso 5, por favor, ahí en Éxodo 25, vamos a encontrar exactamente la misma expresión. Y dice la palabra del Señor: no te inclinarás a ellas ni las honrarás dentro de los 10 mandamientos. Objetivamente está esto, dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos. Ay, visitó la maldad de los padres sobre ¿quiénes? ¿Amas a tus hijos, hermanos? Wow. Mira, solamente leyendo este versículo sería suficientemente para entender que yo debo, como padre, arreglar cuentas con Dios. Porque yo quiero que a mis muchachos les vaya bien. Yo quiero que cuando voy a hablar del pastor José ahora. Pastor José me habla un día y me dice: oye, Jonito quiere platicar contigo sobre un tema de Cristian. Y era cuando la andaba cortejando. Ahorita ya ven, ya hasta un chamaco van a tener de eso. Y mi pregunta fue: y pastor, pero ¿cómo? Me cayó de balde. Yo no estaba preparado para eso y hasta la fecha todavía no lo estoy. Me queda una soltera, pero ella va a ser eternamente soltera. Cuando ella tenga 45, empezamos a platicar sobre esos temas. No quiero volver a sufrir lo mismo. ¿Quién sabe? Con nietos ya cambia la cosa. Mi hija quiere el amor de su vida. Digo, el amor de su vida. Y le dije: pastor, pero ¿cómo? Y empecé a hacerle preguntas de Jonito. Y dije yo: wow, entonces sí lo recomienda. Wow. Y dije: ya tengo a quien reclamarle por cualquier cosa. Wow. Y resulta que los que me reclaman son los papás de Jonito a mí y por la hija que yo les di, ¿verdad? Fue al revés la cosa, no fue. Ahora la hermana Perita me dice: siéntese aquí, ¿cómo educó a su hija? A ver, ¿por qué le hace? No, no es cierto, no es cierto. Hermana Perita, mis respetos. Vale más tener a esta hermana de amiga que de enemiga. A nadie se lo recomiendo de enemiga, la hermana Perita. Hermano David es un pan de miel, eso sí, pero la hermana Perita, más vale que sea amiga de todos, porque de enemiga no te conviene, hermana, ¿ves? No te conviene. Yo amo a mis hijos y quiero lo mejor. Por eso la pregunta fue: pastor, pero ¿cómo es este muchacho? ¿Cómo es eso? Y está muy barbón, está feo. ¿Cómo? A ver, pastor. Porque mi preocupación es, yo quiero ver por el futuro de ellos. Si tú no estás preocupado por el futuro de tus hijos, vive la vida como va, no te preocupes. Pero aquí dice que va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos. La maldad de los padres, si no hay un arrepentimiento, hay algo malo que tus hijos van a tener que pagar las consecuencias. Ah, sí, estoy preocupado por dejarle un buen carro a mi hijo. Sí, pero andas de adúltero atrás de la mujer de tu prójimo. ¿Y cómo sabes tú que lo mismo que le estás haciendo a esa muchacha se lo van a hacer a tu hija también?
enmudeció el palenque con palabras persuasivas, ¿verdad? Porque todo está bonito de otra perspectiva, pero cuando se trata de que tu pecado no arrepentido, las consecuencias nuestros hijos van a tener que pagar, entonces sí yo tengo que poner mis antenitas y decir, ¿sabes qué? Me tengo que arrepentir. Yo quiero lo mejor para ellos. Yo quiero que ellos sirvan a Dios. Quizás no se van a ir a otros países, yo no sé, ojalá que Dios los use de una manera especial, pero sí quisiera que estuvieran en una iglesia, sí quisiera que estuvieran sirviendo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, vea conmigo, por favor, ya voy a terminar, no voy a durar tanto, pero sí quiero enfatizar algo importante aquí. Vea conmigo a Génesis, por favor, capítulo 12, hablando precisamente acerca del pecado generacional. Génesis capítulo 12, por favor, versículo 11. Génesis 12, 11, dice la palabra del Señor. Aconteció, Génesis 12, 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Está hablando Abraham, el patriarca, recuerda, acerca de su esposa, diciéndole, oye, amor, tú eres demasiado linda. Y dice, y cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es, y te matará, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi ¿qué? Para que me vaya bien por causa tuya. Tuvo miedo. Y esa misma incertidumbre que tuvo lo hizo cometer un error. Y ese error es decirle a su esposa, ¿sabes qué, mi amor? Di que eres mi hermana, Y porque si digo que eres mi esposa, estos cuates ya los conozco, tú eres rechula, eres hermosa. Como un elogio, yo creo, para Sara. Y dice, y cuando se la presenta a Faraón, dice, mira, te presento a mi hermana. Y hubo ciertos problemas, y por causa del tiempo no metemos a la historia, pero hubo consecuencias lamentables por el hecho de que quería engañar a Faraón. Y dice, ¿por qué me has mentido? Pues vaya, y lo tuvieron que correr de ahí. Ojalá hubiéramos aprendido la lección a la primera, pero Abraham no es de los que aprenden a la primera. Vaya conmigo otra vez, ahí mismo en Génesis. Pero vaya ahora al capítulo 20, por favor. Vaya hasta el capítulo 20, por favor, mis hermanos. Y nota lo que dice la escritura. Génesis capítulo 20, por favor. Y dice la palabra del Señor, versículo 1. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y nota la frase Gerar, ahorita la vamos a volver a leer. Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, ¿es mi qué? Y Abimelech, rey de Gerar, envió, y tomó. Gracias a Dios que tenemos un Dios que compasivo. Pero le dice al rey, le dice, hey, no la tomes, cuate, es su esposa. Mira, Dios nos cuida hasta de nuestros propios errores. Qué tremendo, Me cuida de mí mismo. Pero no aprendió de su error. Y eso, ojalá hubiera aprendido de ese error y decir, ¿sabes qué? Ya aprendí cuando estaba en Egipto. Y cómo ahora con este rey, el rey de Gerar, ¿cómo es posible que vuelva a cometer el mismo error? Ojalá quedara en uno los errores. Pero lamentablemente su hijo Isaac tuvo exactamente el mismo problema. Y la realidad, ¿por qué tuvo el mismo problema? Es porque las inseguridades de los padres se las transmitimos a los hijos. Y vea conmigo dónde dice eso, aquí en Génesis, ahora el capítulo 26. Por favor, hermanos, si estamos aquí, amén, hermanos, disfrute su momento. Génesis 26, nota lo que dice el verso 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac, ¿en dónde? ¿En dónde? Que no eran igual donde la regó su papá. Y dice la Biblia, habitó Isaac, y los hombres de aquel lugar le preguntaron, como que ya esa ciudad ya tenía esa maña, ¿verdad? Anda preguntando por las chavas nuevas.
Es como cuando vienen muchachas de otras iglesias, ¿sí? ¿Cómo se llamará esa muchacha? Uy, carne fresca. Y ven a la, y se acerca la mujer de Isaías y dice la Biblia, nota hermanos, los hombres, versículo 7, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es porque tuvo que, pensando que tal vez los hombres del lugar, lo que, el mismo problema que su propio padre había enfrentado un tiempo atrás. Porque la forma que tú solucionas los problemas, hermano, es la misma forma que tus hijos van a solucionar los problemas. Ah, mira, mi mamá nos dejó. Y cuando tu hija sea casada, esté con su marido, va a decir, cualquier problema que tenga te dejo, porque es la misma forma que mi madre arregló los problemas, dejó a mi papá. Y esas mismas inseguridades, esos mismos situaciones se transmiten por generaciones, hermanos. Si no, ahí están los padres alcohólicos. ¿Cómo terminan siendo los hijos? ¿Y cómo terminan siendo los nietos? ¿Por qué? Si vieron los hijos, vieron cómo maltrató su papá, su mamá de borracho. ¿Y por qué los hijos ahora? Porque son generacionales, hermanos. Como padres tenemos que venir a los pies del Señor y decirle, Señor, ayúdame a resolver los problemas, me arrepiento de mis pecados. Y ese mismo patrón que tú tienes es exactamente el camino que vamos a trazar para nuestros hijos. Estamos a tiempo, hermanos, de preservar una generación para el Señor. Estamos a tiempo, nunca es tarde. Debemos nosotros responsabilizarnos y no ser como aquella época de anarquismo. Deben de tener rienda esos muchachos. No le des tanta libertad. No tengas amor de lástima. No tengas. Gracias a Dios. ¿Te acuerdas de tu padre? A mí mi viejo no me dejó dinero, pero me enseñó a trabajar. Me enseñó a trabajar. Y no importándole que yo me recuerdo, iba a la preparatoria y siempre era muy temprano. Todos los días era muy temprano. Tenía que agarrar un camión para ir a la escuela, a veces en bicicleta. Todos los días me despertaba con agua en la cara. ¿Cómo odiaba yo eso? Ya cuando me caía agua en la cara decía, ay, es mi papá. Levántate, ya es tarde. Y mi viejo levantándome con agua en la cara. Ahorita tienes miedo que te demande si haces eso. Eran vacaciones. Ya no iba a la escuela, decía, ay, por fin voy a despertarme por lo menos a las 8. No, 5:40, agua en la cara otra vez. ¿Qué onda, jefe, contigo? Es vacaciones. Hay mucho que hacer en esta casa, así que aquí no quiero ningún flojo. Levántate. Y yo, Señor, por favor, dormir más. Mira, tus hijos se duermen hasta las 12 exigiendo desayuno todavía. Shh, cállate, gordo. ¿No ves que la niña está dormida? Sí, mija, pero son las 11:30. Cállate. Anda mal la niña. Sí, pero ese cuarto ya huele a la tumba de Lázaro, hermano. Levántala. Levanta a esa chamaca para que limpie su casa, para que limpie por lo menos su cuarto. Hermanos, perdemos una generación, hermanos, por ignorantes, en verdad. No quiero que sufra lo que yo sufrí, pero gracias a eso, mira, aquí estamos. Yo le doy gracias a mi padre, mira, aprendí un montón de cosas. Muchas cosas que hacer, pero porque alguien no me dejó ser flojo. Y cuando yo quise ser flojo, no me lo dejaron. No me dejaron ser flojo. Si tú como joven o señorita odias a tener un padre así, un día le vas a dar muchas gracias a Dios. Un día vas a decir, gracias a mi padre, gracias a mi mamá, que parecía que de adrede ensuciaba los platos. 3 veces al día lavar los mismos platos. Hay una cooperacha para los desechables, mejor, ¿por qué no? El día que te cases vas a valorar, vas a apreciar. El día que no estés con ellos o el Señor se los lleve, vas a darle gracias a Dios por lo que te enseñaron. Estamos perdiendo
una generación, hermanos, que no conoce a Jehová. Si no vas a hacer nada al respecto, hermano, déjame decirte, Dios tenga misericordia de ti. Pero si al final de este sermón no tomamos una decisión de decir, Señor, cuida a mis hijos, toda la congregación deberíamos de venir con nuestros hijos y pedir su bendición sobre ellos. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cuántos papás? Pónganse de pie todos los papás, por favor. Pónganse de pie todos los papás. No les traje café ni bombones, hermanos. Pero sí déjeme decirle que en sus hombros está una tremenda responsabilidad, de la cual usted y yo ni sabe el problemón que traemos. Si te alejas tú de Dios, papás, si te alejas tú de Dios, todo ese barco se va a hundir. A veces la pura misericordia de Dios y las hermanas, sin minimizar la fe de ellas, ha resguardado y ha tenido una ventana abierta de luz, que todavía hay esperanzas, como el testimonio que escuchamos ahorita de la hermana. Así que, hermanos, guarde su generación. ¿Es un poco complicado? Sí. ¿A veces te desanimas? Sí. Pero para eso Dios nos hizo hombres, hermanos, para cuidar nuestra familia. Eso es lo más valioso que Dios nos ha dado. Todos los papás que estamos aquí, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, Dios les dé sabiduría. Escúchame, hermanos, porque de sus decisiones depende vidas. De lo que tú hagas dependen personas. Ojalá fuese así de fácil decir, pues yo me voy y no, espérate. Si tú te hundes, se hunden contigo. Se hunden contigo. Por lo tanto, yo creo que hoy es tiempo de retomar nuevas fuerzas y decirle, Señor, aquí estoy. Y como Job, voy a interceder por mis hijos. Como esa señora corrió a defender su hija, yo no voy a dejar que el diablo me robe lo más valioso en mis narices. Que esté chateando con ese muchacho en la madrugada, que esté hablando con gente extraña. No voy a permitirlo. Y como padres de familia es tu responsabilidad de evitarlo. Por favor, cuida esta generación. Estamos perdiendo demasiados jóvenes como para desperdiciar una iglesia, una generación tan linda como estos muchachitos se acaban de parar. Todos orando, por favor. Padre celestial, despierta un interés importante en defender nuestra generación. Da una necesidad a cada padre de familia, Señor, de guardar tus preceptos, Padre, de guardar tus mandamientos, de tener temor a Dios. Yo no sé, hermanos, qué áreas Dios te ha hablado. Dios me ha hablado a mí muy seriamente en este aspecto. No tengo una familia victoriosa. El diablo ha buscado atacarnos. Pero si tú estás aquí, jovencito, señorita, ¿está tu papá aquí? Ven con él, ora con él, por favor. Hoy es Día del Padre, un momento tan especial. Si tú estás aquí está tu papá, ven con él. Abrázalo, dile, te quiero, papi, te quiero. Sé que un día no vas a estar conmigo, pero tus enseñanzas, tu amor, el temor a Dios es lo que va a defender mi vida cuando tú no estés. Yo no quiero que se levante una generación que no conozca a Dios ni la obra que Él ha hecho. Si tú estás aquí, papá, y puedes venir al altar con tus hijos, hazlo y pide por ellos. Tú eres el responsable. Si estás aquí, puedes tomar una decisión sabia, decirle, perdóname, hijo, no he sido el mejor papá del mundo, pero déjame prometerte que de aquí en adelante no voy a dejar que el enemigo gane victoria en tu corazón. No voy a dejar que ese perverso robe tu corazón. No voy a dejar que el diablo gane lo más valioso. Quizás estás batallando con un hijo rebelde, hermano. No cuestiones ahora quién tiene la culpa. Ora por él. Ven aquí al altar, ora por él. Déjaselo en las manos del Señor. Dios tiene un plan perfecto. Dios no quiere que perdamos una generación. Pero si no ponemos ojos alertas, hermanos,
El diablo va a robar una generación tan valiosa. Una generación donde los hijos pueden acarrearte tremendas felicidades, alegrías y a la misma vez tristezas. Pídele a Dios ayuda. Todos ojos cerrados, nadie mirando, todos orando. Pide al pastor si puede orar, por favor. Querido Dios, gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra y de ver por la siguiente generación. Ayúdanos como padres a entender la gran responsabilidad que tenemos. No es un juego la vida de nuestros hijos. Es más serio de lo que pensamos o suponemos. Por favor, ayúdanos. Oro por cada padre, cada madre, cada hijo, que nos hagas entendidos en lo que esta noche tú nos has querido enseñar. Por favor, Señor, haznos padres sabios, prudentes, que podamos guiar, enseñar a nuestros hijos, sobre todo tu temor. Gracias, dejo todo en tus manos. Gracias por hablarnos en Cristo. Amén y amén.